Hola, soy el residente de otorrinolaringología, el doctor Franco Manuel Franco. El día de hoy nos toca hablar de los tumores de la base de cráneo anterior. Empezaremos con el neuroblastoma olfatorio, también conocido como esthesioneuroblastoma. Este es un tumor maligno de origen neuroectodérmico originado en el neuroepitelio olfatorio con una diferenciación neuroblástica, frecuentemente localizado en el techo de la cavidad nasal. Su etiología actualmente es desconocida y suponen entre un 2 a 6% de los tumores nasosinusales. Presentan un comportamiento agresivo local con potencial metastásico, ya sea por vía linfática o hematógena. Las metástasis regionales se suelen presentar en un 35% de los casos, mientras que las metástasis a distancia ocurren en un 10% a órganos como el pulmón, hígado, hueso y piel. Presenta un pico de presentación bimodal, es decir, se suele ver en pacientes adolescentes un primer pico y un segundo pico entre la quinta y séptima década de vida, aunque puede presentarse a cualquier edad y no hay una diferencia clara entre sexo. La presencia de síntomas suele ser escasa, lo que puede retrasar el diagnóstico. La obstrucción nasal y la epistaxis unilateral son las manifestaciones tempranas típicas. Sin embargo, se pueden presentar otros síntomas específicos según la extensión del tumor a estructuras vecinas. La pérdida de olfato no es un síntoma habitual como uno lo pensaría, en parte por conservar el lado contralateral y por la instauración gradual de la patología. Ante la sospecha clínica hipointensa en secuencias T1 e hiperintensa en la T2. La biopsia de la lesión se recomienda tomarla en quirófano después de realizar las pruebas de imagen, debido a que suelen ser tumores altamente vascularizados. El pronóstico de los neuroblastomas olfatorios va a depender tanto del estadiaje clínico como histológico. El estadiaje clínico se realiza habitualmente con las clasificaciones que vamos a ver así a continuación. Acá debe practicarse una endoscopía o fibroscopía flexible, obviamente apoyado en pruebas de imagen. Y la imagen clínica es de una masa unilateral polipoide brillante de consistencia blanda y color gris rojizo con una mucosa intacta. Estas lesiones suelen ser expansivas hacia órbitas, senos paranasales y hacia la bóveda craneal, por lo que las pruebas de imagen como la tomografía y la resonancia son fundamentales. La tomografía ayudará a valorar la erosión ósea y la diferenciación, eh, y la afectación de los senos, mientras que la resonancia es típicamente hipointensa. El estadiaje clínico se realiza habitualmente con la clasificación de Kadich-Morita y el estadiaje histológico se lleva a cabo mediante la clasificación de Helms. En esta última, los grados histológicos 1 y 2 son tumores de bajo grado y los grados 3 y 4 son de alto grado. Ambos son útiles para llevar a cabo el manejo y pronóstico de esta patología. De esta manera, la supervivencia a los 5 años se estima en un 75 a 90% para los estadios A, mientras que disminuye al 45% en los estadios C. De esta manera se consideran factores de mal pronóstico los estadiajes anteriormente citados, así como aquellos pacientes menores de 20 años o mayores de 50 años
el sexo femenino con afectación intracraneal o presencia de metástasis. En este cuadro podemos apreciar los estadiajes que se dividen en 4 grados. Un grado A, un tumor limitado a la cavidad nasal. B, tumor afecta cavidad nasal y senos paranasales. C, tumor se extiende más allá de la cavidad nasal y los senos paranasales. Órbita, base del cráneo. Y D, cuando ya haya presencia de metástasis ganglionar o a distancia. Y existe otro sistema de estadiaje usado, menos habitualmente propuesto por Dulgerov, basado en una modificación del TNM. No obstante, tanto el de Kadish y el de Luke tienen dificultades para evaluar el pronóstico a largo plazo. Eh, Esta la dividí en T1, T2, T3, T4. T1, tumor afecta la cavidad nasal y o senos paranasales, excluyendo el esfenoides, evitando celdas etmoidales superiores. T2, tumor afecta la cavidad nasal y los senos paranasales, incluyendo el esfenoides, con extensión o erosión de la lámina cribosa. T3, tumor se extiende a órbita o base de cráneo anterior sin invasión dural. Y T4, tumor afecta el encéfalo. En cuanto a la categoría N, N0 no hay metástasis ganglionares regionales y N1 ya hay presencia de metástasis ganglionares regionales. M0 no existe evidencia de metástasis y M1 ya hay metástasis a distancia. El tratamiento de esta patología se basa en una combinación de cirugía, radio y quimioterapia. El principal estándar del tratamiento es la cirugía seguida de una radioterapia postoperatoria, dado que esta última ha demostrado mejorar el control local de la enfermedad. En caso de tumores pequeños sin metástasis resecados quirúrgicamente con márgenes negativos, la cirugía sola puede ser una opción válida. El tratamiento quirúrgico se realiza mediante cirugía endoscópica si el tumor es de pequeño tamaño y no existe metástasis. En tumores de mayor tamaño puede requerir abordaje externo o combinados con cirugía endoscópica con posterior tratamiento complementario con radioterapia. El manejo quirúrgico de los pacientes sin metástasis ganglionar no suele ser indicado, aunque se propone radioterapia profiláctica en estadios avanzados o tumores de alto grado. La radiación profiláctica parece tener menos tasas de recurrencia regionales. Bueno, entonces el tratamiento actualmente recomendado por los estadios de CAR sería en un estadio 1, categoría A, CADICH A, cirugía más menos radioterapia postquirúrgica. Un CADICH B sería una cirugía más radioterapia postquirúrgica, más o menos quimioterapia según el grado de diferenciación tumoral. Y en los CADICH C y D, una quimioterapia de inducción, más menos radioterapia, más cirugía. Siguiendo con las patologías, tenemos a los gliomas, que son tumores de origen cerebral muy heterogéneos, tanto histológicamente como en comportamiento clínico y distribución anatómica intracraneal. Se pueden clasificar en supra e infratentoriales. Dentro de los supratentoriales encontramos los gliomas de la vía óptica y el hipotálamo, que pueden originarse en cualquier localización de la vía. Son los más relacionados con la base de cráneo y por ende más al alcance teórico de los abordajes endonasales expandidos. El manejo de los gliomas de la vía óptica y el hipotálamo es controvertido y sigue en discusión. Cuando la enfermedad no progresa, puede indicarse la actitud expectante. Si es progresiva, provocando un efecto de masa, se aboga por la resección tumoral. La biopsia puede estar indicada para la confirmación diagnóstica. La quimio ha demostrado efectividad, por lo que se puede usar como tratamiento de primera línea, especialmente en niños menores de 5 años.
y la radio se reservan como tratamiento alternativo en niños mayores de esa edad. Los, en cuanto a la incidencia, los gliomas de la vía óptica y el hipotálamo son raros y aunque aparecen sobre todo en la infancia, hay un pico de incidencia en la población adulta. Su incidencia es aproximadamente un 25% más alta entre los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, entre el 10 y el 70% en la literatura, pero se manifiestan usualmente con un curso benigno. En cuanto a la histología, la denominación del glioma incluye cuatro subtipos histológicos: astrocitoma, oligodendroglioma, glioblastoma multiforme y ependimoma. Los astrocitomas son los gliomas más frecuentes. En orden ascendente de malignidad, la OMS clasifica los gliomas como grado 1, astrocitomas bien diferenciados, pilocítico y astrocitoma subependimarios de células gigantes. Grado 2, astrocitoma difuso de bajo grado, fibrilar, santo astrocitoma pleomorfo, astrocitoma pilomixoide y oligodendroglioma. Grado 3, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico. Y grado 4 ya son glioblastomas multiformes, gliosarcomas y gliomas de la línea media difusos. La mayor parte de los gliomas ópticos e hipotalámicos son de bajo grado, sobre todo astrocitomas pilocíticos, pero también fibrilares y pilomixoides. Los de mayor grado suelen desarrollarse en pacientes de más edad, a excepción de los gliomas pontinos de la línea media difusos, típicamente letales en niños, y los ependimomas. La presentación clínica de estos tumores está estrechamente relacionado con su localización. Los gliomas ópticos pueden producir una proptosis indolora como signo precoz de la lesión expansiva de uno de los nervios ópticos. A veces se observa gliosis del nervio óptico en el examen de fondo de ojo. Las lesiones quiasmáticas causan con frecuencia defectos inespecíficos del campo visual y pueden debutar por el efecto de masa sobre el hipotálamo, causando hidrocefalia o trastornos endocrinológicos. También se ha descrito la posibilidad de una presentación asintomática e incluso la regresión espontánea. El diagnóstico histológico incluye el análisis anatomopatológico clásico de la morfología celular, las tinciones inmunohistoquímicas e hibridación in situ. La tomografía contrastada muestra mejor las estructuras intraorbitarias y delimita bien las relaciones óseas de los gliomas y de la vía óptica y el hipotálamo, mientras que la resonancia es superior para mostrar la extensión tumoral, la afectación del quiasma óptico hipotálamo, así como la diseminación cerebral y espinal. Estos tumores son normalmente hipercaptantes de contraste, tanto en la tomografía como en la resonancia. En cuanto al tratamiento, los gliomas ópticos pueden involucrar a un solo nervio óptico o a ambos, o al quiasma, extendiéndose a la región hipotalámica y talámica. Sobre un 70% afectan a la parte anterior del tercer ventrículo, el quiasma y el tracto óptico. Solamente el 30% invaden la región prequiasmática. Las opciones de tratamiento incluyen la observación estrecha en los pacientes asintomáticos o con síntomas leves, la reducción quirúrgica del volumen, la radioterapia y la quimioterapia, ya sea en monoterapia o combinados, se reservan para cuando existe crecimiento del tumor y déficit neurológico progresivo, y la quimioadyuvante se está utilizando cada vez más como tratamiento de primera línea. En general, se aconseja un enfoque individualizado para cada paciente, siguiendo el principio de obtener el máximo beneficio al menor coste en cuanto al riesgo neurológico y deterioro clínico. Encefaloceles. Los encefaloceles se consideran un tipo de defecto
de cierre del tubo neural que permite la herniación de las meninges y el tejido cerebral a través de un defecto estructural en el cráneo. Si solamente contienen meninges, se denominan meningoceles, pero si además contienen tejido cerebral, se llaman meningoencefaloceles. En el caso de los encefaloceles nasales de la infancia, que pueden presentarse con obstrucción nasal y rinolicorrea, las hipótesis etiológicas incluyen cualquier causa de debilitamiento de la base del cráneo, como la hipertermia, infecciones víricas, déficit de ácido fólico durante el embarazo. En el adulto, entre estas causas de debilidad basicraneal destacarían los traumatismos, iatrogenia y más raramente la hipertensión intracraneal. La mayoría están presentes al nacimiento, pero son diagnosticados más tardíamente. Se ha relacionado a un aumento excesivo de la presión intracraneal con la formación de algunos encefaloceles. De hecho, parece haber una superposición de los factores de riesgo para la hipertensión intracraneal idiopática y las fístulas espontáneas del líquido cefalorraquídeo, como el sexo femenino y la obesidad. Se clasifican en occipitales de la bóveda craneal, frontoetmoidales y basales. Aproximadamente el 80% se producen en el área occipital de la bóveda craneal. Los frontoetmoidales se forman por herniación de los tejidos blandos a través de un defecto de los huesos frontal o etmoides. Se considera tres subtipos en función del hueso asociado al defecto: nasofrontal, nasoetmoidal y nasoorbitario. Los basales se hernian posteriormente a la lámina cribosa. También se subclasifican en función de la localización del defecto óseo: transetmoidales, esfenoesmoidales y transesfenoidales y esfenomaxilares. Estos son los que tienen más relevancia desde el punto de vista de un posible abordaje quirúrgico endoscópico endonasal. En cuanto a la clínica, si el tamaño es suficiente, pueden presentarse con obstrucción nasal unio-bilateral. La rinolicorrea no es infrecuente, muy frecuente en los nasofaringeos, así como la meningitis recurrente. Si se produce una herniación de un encefalocele transesfenoidal, se puede ocasionar una disfunción endocrina hipofisaria o una compresión de la vía óptica. Se ha descrito también la presencia de crisis comiciales. No es extremadamente raro el caso de un paciente adulto diagnosticado erróneamente de pólipo nasal unilateral y que es sometido a cirugía endoscópica endonasal para su exéresis. En cuanto al diagnóstico, ante la clínica de obstrucción nasal, rinorrea clara, unilateral generalmente, se debe practicar una endoscopía nasal. Muchas veces el diagnóstico no es fácil, ya sea por la localización de la masa, son poco visibles en consulta entre el cornete medio y el septum nasal o en el receso esfenoetmoidal, o porque su aspecto exterior recubierto de mucosa nasal puede ser muy similar a la mucosa normal o adquirir el aspecto más translúcido de un pólipo nasal. En ocasiones puede apreciarse el latido pulsátil cerebral a nivel de la masa o la salida del SR, aunque no son los dos supuestos más habituales. En caso de duda razonable, no se considera idóneo la realización de una biopsia, a diferencia del resto de lesiones intranasales unilaterales, con excepción de los angiofibromas, dado que esta podría ser causante de una licorrea o meningitis. En cualquier caso, la visualización de una masa de tejido blando y su posible contenido requerirá las técnicas complementarias de imagen: tomografía, resonancia. La TC se usa para evaluar la localización, tamaño y contenido de la masa, así como la integridad ósea de la base del cráneo. La resonancia facilita la identificación del contenido de la masa si solamente se aprecia el líquido cefalorraquídeo o se acompaña de tejido encefálico. Se aconseja también la realización de una angiografía o una angioresonancia para evaluar la presencia de estructuras vasculares en caso de meningoencefaloceles. En los casos de presentación en la edad adulta, especialmente en presencia de otros factores de riesgo,
sexo femenino, una edad superior a 60, obesidad, se recomienda investigar la presencia de un síndrome de hipertensión intracraneal. No es raro en estos casos que la herniación meningoencefálica se produzca por un debilitamiento basicraneal que puede ser multifocal, incluso a nivel de gen maligno. El diagnóstico diferencial debe incluir los gliomas nasales, los quistes dermoides, los pólipos nasales y los mucoceles. En cuanto al tratamiento, se considera que el quirúrgico es el único. La obstrucción nasal grave, la meningitis recurrente, el defecto visual progresivo y la fistura del quiero cefalorraquídeo son indicaciones de cirugía. Se han utilizado múltiples abordajes de tipo abierto como la rinotomía lateral, los abordajes transnasales, transetmoidales y los transcraneales bicoronales y los transpalatales. La craneotomía era considerada técnica convencional estándar, si bien se ha descrito de éxito del orden del 70% y se ha asociado con un alto riesgo de morbilidad. En los últimos años se ha venido utilizando un abordaje con éxito el abordaje endoscópico endonasal en los encefaloceles basales, sobre todo los transetmoidales, esfenoetmoidales y esfenomaxilares. El abordaje endoscópico se ha reservado comúnmente para niños mayores y adultos. En estos casos se recomienda resecar el encefalocele coagulando su contenido de tejido encefálico no funcionante mediante el uso de pinzas bipolares de tal manera que se provoque su retracción hacia el interior de la cavidad craneal. Se aconseja retirar la mucosa nasal alrededor del efecto óseo para conseguir la adecuada adherencia del material de sellado que se utilice. El defecto osteomeningio resultante se cierra utilizando las técnicas multicapas habituales, injerto de grasa autóloga, fascia y colgajos mucosos vascularizados. En los casos transetmoidales, esfenoetmoidales y esfenomaxilares, la tasa de éxito quirúrgico se aproxima al 100% y la mortalidad postquirúrgica reportada es del 3% debido a complicaciones como neumonía por aspiración y meningitis. Gracias por su atención.